Vicky. Doctor. ¿Cómo estás? Vicky, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Daniel, te conozco. Encantado. Carlos, gusto en conocerte. ¿Cómo te va? Igualmente, igualmente. Hay algo que no entiendo. O sea, él estaba en Estados Unidos Sí. cuando lo llaman para ser presidente. Sí, bueno, él empezó en la política bastante tiempo antes, fue muy buen gobernador de San Juan, ¿no es cierto? Sí, impulsó la agricultura, la educación también. O sea, hospitales Claro. hizo. Claro. Todo bien eso, pero él, ¿de qué lado estaba? Él estaba del lado de los porteños, de alguna manera, de los mitristas. Él va... un tipo que era muy respetado, muy querido, pero a partir de esa guerra civil contra los montoneros, él va a tener declaraciones muy fuertes, actitudes. Por ejemplo, cuando matan al Chacho, y él se pone contento cuando ponen en la cabeza del Chacho una pica. Una cosa un poco brava que lo va complicando, y su amigo Mitre, para sacarlo del medio, lo manda como embajador plenipotenciario a los Estados Unidos, ¿no? Y estando tan lejos, lo nombran presidente. Tal cual. Hace una campaña a sus amigos, particularmente Mansilla, y ya en octubre del 68 asume como presidente de la Nación, efectivamente. Y su salud, porque lo tengo que hacer. Y su historia clínica, ¿cómo sería? Mirá, ya se vislumbraba, Carlos, una historia clínica. Ya lo venías viendo como paciente. Tenía sobrepeso, era sedentario, lucía con más años de lo que tenía, lucía como un poco más avejentado, digamos, y aparte de ya algunas entradas de calvicie. Pero lo que se venía acentuando era la sordera, que ya venía trayendo y lo obligó en un momento a usar hasta una corneta para poder escuchar, ¿no? Uy, a ver, eso lo voy a usar. Sí, sí. Esto lo voy a usar. Pero a pesar de todas esas enfermedades, era un gran seductor. Sí, sí, un Latin lover, podemos decir, ¿eh? Totalmente, sí. A propósito, esta es Aurelia, el gran amor de su vida. Hermosa. Sí, vivieron una historia de amor clandestino, porque los dos estaban casados y fue un escándalo grandísimo en su momento. Él le llevaba 25 años a ella, pero igual nada detuvo esa pasión, una pasión tremenda que duró hasta la muerte de Sarmiento. No quiero irme a casa esta noche. Me estalla el corazón cuando me miras así. ¿Se acuerda, señor presidente, cuando me hablaba de Brooklyn, de Broadway, del juicio de los asesinos de Lincoln, de las mujeres yanquis que viajaban solas? Sí, me acuerdo. Jugabas con mis celos. No, Sí. no. Yo lo único que quería era que convencieras a tu padre de que te dejara embarcar lo más pronto posible. Y yo lo único que quería era estar con vos. Me acuerdo la primera vez que nos cruzó el destino. 9 años tenías. Venías de la mano de tu padre a las reuniones, no lo soltabas nunca. Y vos tenías barba y pelo. Y la segunda vez que te vi no lo podía creer. 19 hermosísimos años tenías. Y yo... 44. No, te quería decir que yo ya no tenía pelo. Y ninguno de los dos tenía la libertad que hoy tenemos. Qué intolerancia tenían los porteños en ese momento. No me importaba nada de nada. Lo único que quería era estar con vos. Nunca te lo pregunté, pero... ¿por qué? Porque me aceptaste tal cual era. Con toda mi tragedia a cuestas, con todo el escarnio público que viví. Eras todo para mí. Sos todo para mí. ¡Qué historia de amor! La verdad. Una historia de amor interesante, ¿no? Estuvieron juntos a partir de ese momento. Un año después de que Sarmiento deja la presidencia, muere Dalmacio Vélez Arfiel, y 5 años después muere la mamá y la hermana, Aurelia, con lo cual queda bastante sola, ¿no? Y él siempre estuvo con ella, ¿no? Sí, y ella Sí. con él. Ella con él, porque fue una de las personas que más insistió para que Sarmiento se cuidara y estuviera atento en esos momentos en que estaba amenazado. Sí, bueno, acá estoy con una carta del gobernador de Santa Fe que le mandan a Sarmiento y acá le advierten, ¿no? El peligro, tenía muchos enemigos. Sí, sí, muchos enemigos. Aparte le dice que no ande solo, cosa que no hace mucho caso, ¿eh? Testarudo que era. Bueno, Carlos, otra cosa. La sordera le hizo ignorar un hecho impresionante, ¿no? Buenas tardes. Gracias. A la casa de los Vélez Arfiel. Hasta luego, Domingo. Hasta luego.
pasa? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué no avanzamos? ¡Avancemos! ¿Por eso no escuchó el atentado? Sí, por sordera, por hipoacusia, no por otra cosa. De hecho, mejoró en un momento porque el doctor Salvador Doncel lo trata y el paciente mejora. La verdad que en esa época, por lo único que pudo haber mejorado transitoriamente porque le sacó un tapón de cera, no por otra cosa. Claro, entonces no era tensión cerebral. No, era hipoacusia, era sordera. Por eso cada vez hablaba más fuerte. Y ahí por eso él dejaba sordo a todos los otros, ¿no? Bueno, el tema del volumen te voy a pedir que lo incorpores. Bueno. Estoy reñido hace tiempo con las oligarquías y las aristocracias y con la gente decente de la cual formo parte, salvo que no tengo estancia. No las tiene porque si a usted se lo pone patas para arriba no se le cae una moneda. No sea insolente, está hablando con el presidente de la República. Déjalo, déjalo. A mí no se me cae ni una moneda y a usted no se le cae la cara de vergüenza. Estoy cansado que las vacas dirijan la política argentina. ¿Por qué dice eso? Porque la cría de ganado produce un gobierno que degüella a los cuadrúpedos y a los bípedos indistintamente. Pero caramba, defiéndame, doctor. Ahora es el presidente Sarmiento el que me está ofendiendo a mí. Yo lo estoy ofendiendo porque es el presidente de la sociedad rural. Yo voy a combatir a los terratenientes. ¿Ah, sí? Ah, pero no me diga, ¿y cómo piensa hacerlo? Voy a fundar en Chivilcoy, en Mercedes, pequeñas colonias agrícolas, donde el gaucho de verdad tenga tierras para alimentar a su familia. No creo conveniente instalar ese tipo de colonias en una zona donde la industria ganadera está totalmente arraigada, Sarmiento. Señor presidente, no sea maleducado, por favor. Bueno, como sea, no estoy de acuerdo. A usted lo que le parece o lo que no le parece, a mí me tiene sin cuidado. Lo único que quiere usted es tener su palacio en la avenida Alvear y ver parir sus vacas. Usted sabe perfectamente bien que nosotros sostenemos su gobierno. ¡Usted me está amenazando! ¡Usted me amenaza! Por favor, tranquilidad. Tranquilidad, señor presidente. Ustedes lo que quieren es que el gobierno triplique las ganancias y la fortuna de los Anchorena, de los Unzué y de millonarios como usted, que lo único que quiere en su vida es ver pasar a sus vacas. Usted me está amenazando con sus ideas. Las ideas no le hacen mal a nadie. Permítame, señor presidente. Señor Olivera, las ideas nunca son una amenaza. Las ideas construyen una nación, las ideas no se matan. Las ideas y la educación. Porque yo voy a seguir fundando escuelas. Y voy a llegar a las 1000. Porque la educación es la base de la civilización. Acá no estamos hablando de educación. Acá estamos hablando de otro tipo de problemas. Todo es el problema de la educación. Lamento que no me entienda. Pensé que podríamos ser amigos. ¿Cómo dijo? Que podríamos haber sido amigos. Pero no le serviría de mucho porque yo soy el presidente de la República, no el presidente de mis amigos. Se acabó la audiencia. Señor Olivera, disculpe que no lo acompañe. Pedazo de hijo de puta. Hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí. Gracias, Carlos. Tu entrega al personaje. Sí, ¿no? Bueno, era pelado, hay que hacerlo pelado. Más allá de la calvicie, doctor, la sordera me preocupa. No quiero caer en una maquieta. ¿Vos te acordás que no escuchó la explosión del trabuco en el atentado? Ese es un tono bajo, un tono grave. Pero él mismo escribió que podía escuchar el piar de los pájaros y el pitido del tren, de la locomotora. Tonos agudos los escuchaba bien. Eso es muy común, escuchar los agudos y no los graves de una enfermedad que se llama otosclerosis. La otosclerosis es cuando una parte del oído, que es el oído medio, donde están los huesitos del oído, se van poniendo esponjosos y duros y no transmite bien el sonido. Él tenía otosclerosis.
Menos mal que pudo escuchar el silbido de la locomotora, ¿no? Un tipo como él que promovió tanto el tren. Pensá que cuando llegó al gobierno había casi 600 kilómetros de vía y cuando se veía más de 1.300, ¿no? Sí, Sarmiento creía que era necesario la construcción de la línea férrea para impulsar el mercado interno uniendo las regiones entre sí. Era una obsesión. Pero lamentablemente triunfó el otro modelo, el modelo agroexportador, ¿no? Es decir, llevar las mercaderías de las regiones al puerto y ahí exportarlas, ¿no? Bueno, por eso deploró tanto cuando Mitre vendió el ramal de Córdoba a Rosario de los trenes a los ingleses. Tal cual, vos pensás que esto hubiera sido la historia, ¿no? Si hubiéramos tenido comercio entre regiones, trenes entre provincias que trasladaran productos, personas, hubiéramos creado un mercado interno realmente como los Estados Unidos, ¿no? Pero triunfó el modelo clásico agroexportador, ¿no? De las regiones al puerto y del puerto a Gran Bretaña, ¿no? Por favor, a ver, retomemos el tema de la sordera, porque creo que esto es lo que más le va a ayudar a él para la actuación, tener una línea de acción clara. Bueno, hacia 1850 la hipoacusia fue aumentando, porque la otosclerosis, de hecho, es una enfermedad progresiva. Dejó escrito el escritor Ricardo Rojas que Sarmiento tenía una voz varonil, pero de escaso registro, poca diferencia entre los tonos bajos y más agudos, y tenía un tono más grave que el de un tenor. Esa era la voz de él. Y esa sordera seguramente le impidió su vida cotidiana, ¿no? Las relaciones y... Carlos, la persona que tiene sordera no solamente no escucha, sino que muchos del entorno no le empiezan a hablar. Eso lo aísla y puede deprimir. Pero por el otro lado, también tuvo un episodio que fue la muerte de Dominguito. Sí, Paraguay. En la guerra de Paraguay. Y él tuvo una depresión reactiva a ese episodio muy importante. Más la sordera, todo se suma, ¿no? Pensaba en el aislamiento, ¿no? Cuando él llega al Parlamento dice, no vengo a escuchar, sino a que me oigan. Bueno, ahí tenés. Arrancamos entonces con ese tema de la sordera como uno de los puntos más claves para la actuación. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? Si el pueblo, en un plebiscito, vota a un déspota, ¿sigue siendo libre? Por más que el despotismo haya sido su propia creación. Señor Sarmiento. Spencer, mi filósofo preferido. Disculpe, me entretuve con sus libros. ¿Cómo? La corneta, por favor. Venga, pase, adelante. Siéntese. Gracias. Gracias. Ahora sí, lo escucho. Escuché el homenaje que dio a Darwin. Me pareció muy interesante su discurso. Leyendo a Darwin, conociendo a Meguino, a Burmeister, di con unas leyes de conocimiento muy interesantes, biológicas y sociales, que ponen al individuo en el curso de la evolución. Yo también lo leí, por eso me interesó pedir en el periódico que me permitieran hacer esta nota con usted. Las fuerzas de la naturaleza rigen nuestras vidas. Ahora, si la miseria de los pobres es causa no de la naturaleza, sino de las instituciones, esto sería un pecado muy grande. En su homenaje a Darwin, usted comprobó que esas ideas sobre un universo estático y limitado son erradas. Exactamente. Esas ideas tienen el conocimiento vulgar de lo que sostienen solamente creencias religiosas. Pero de aquí en más, el mundo de las ideas va a romper esos moldes y se va a abrir libremente a espacios sin fronteras. ¿Y podríamos decir que esos espacios sin fronteras pueden alcanzarse también con la educación? Solo con la educación. Porque el objetivo de la educación es formar a seres que puedan llegar a gobernarse ellos mismos, sin que nadie los gobierne. ¿Se encuentra bien? Mis pies se me hinchan por un trastorno estomacal. No se preocupe. Bueno, Sarmiento se empeñaba en saber el origen de sus síntomas, de hacer una suerte de diagnóstico. Le interesaba la ciencia y saber qué enfermedad producía sus síntomas. Lo que decías de la hinchazón de los pies, Carlos, es lo que los médicos llamamos edema bimaliolar, y en este caso era por insuficiencia cardíaca. Pero en sí, ¿cómo ocurre un edema? Bueno, Chino, ¿me das una silla? ¿Puede ser? Eso, gracias. Mira, si te comento qué es el edema bimaliolar, una palabra rara. Si te das vuelta te muestro en tu pie. Pon un pie acá y te digo, los maleolos son estos huesos, ¿viste? Los del tobillo. Sí. El de este lado y el de este lado.
Esto se llaman maleolos. Cuando se hincha por edema, es lo mismo que si tuvieses un vendaje. Como, hacete a la idea, Carlos, ¿qué es esto? ¿Ves? Así. Quedan hinchados tanto que en un momento ni los ves, vos ni los ves, ni el médico los puede tocar. Esto se llama edema bimaleolar y puede ser por varias causas, por varices, por ejemplo, pero en el caso de Sarmiento era por insuficiencia cardíaca. Por eso se va a vivir al Paraguay. Yo creo que él lo pensó antes. Creo que la historia clínica cambió en 1876. Cuando estaba en Tucumán, empieza con un edema más importante, con signos de insuficiencia cardíaca, un poco después de haber renunciado a la banca del Senado. En el año 80 conoce a Roca, se junta con Roca, ya lo conocía, se junta con Roca y consigue el apoyo de Roca para una ley muy importante, que era una ley de educación gradual, gratuita, obligatoria, laica, que va a terminar siendo la famosa ley 1420, ¿no? Bueno, 2 años después, el primo, que era médico, el doctor Carlos Lloveras, le diagnostica una úlcera de estómago porque tuvo un vómito de sangre. ¿Y fue así? Mira, es probable, los síntomas no se repiten, pero lo cierto es que de ahí en más empieza a viajar al Paraguay por el clima cálido. ¿Y por el consejo del médico? No, consejo de él. Él hacía sus propios diagnósticos más de una vez, él le gustaba interpretar la patología y bueno, relacionó causa-efecto y se dio cuenta que con el clima del Paraguay se sentía mejor. ¿Y los viajes no lo estresaban? Sí, posiblemente. Ya en el viaje del 28 de mayo de 1886, ya los síntomas cardíacos eran importantes, le faltaba mucho el aire, tenía disnea, le costaba respirar, tenía disfonía, pérdida de fuerzas, fatiga de esfuerzo, la insuficiencia cardíaca había avanzado mucho. ¿Vio, doctor, lo que está planeando mi padre? Estaba mirando, sí, pero no llego a entender bien. Bueno, pero tiene proyectos. ¿No es cierto que cuando alguien tiene proyectos tiene mucha vida por delante? Entonces voy a ser eterno, doctor. Bueno, a ver, cuénteme, ¿qué es? Es una casa que pienso construir acá, en Paraguay. Es una casa isotérmica. Me va a hacer muy bien para la salud. Muy bien, ¿y en qué consiste? A ver. Tiene 4 habitaciones, paredes dobles y un salón copiado de un modelo que vi. Y este sistema va a aislarme del calor y del frío excesivos. Ah, brillante idea. Me hacen llamar cualquier cosa. Sí, bueno, muchas gracias, doctor. Usted está empeñado en saber todo sobre mi vida. Bueno, por eso lo mandé llamar. Pregunte lo que quiera. ¿Qué más tiene para contarme de su paso por el poder? Mi paso por el poder. Nunca codicié. El bagaje fue pesado. También supe ganarme enemigos. Y yo deseo una buena muerte corporal, ya que mi muerte política es lo que esperé y es lo que deseé. Dígame, señor, ¿usted cree que su obra perdurará? ¿Que las generaciones venideras la aprovecharán? Claro que sí, claro que perdurará. Porque el país se tranquilizará. Porque las instituciones van a estar aseguradas. Vías férreas surcarán el territorio, se cubrirán los ríos de vapores y todo estará preparado para el festín de la vida que yo solamente a hurtadillas pude gozar. Su estado es gravísimo. Por lo que pude observar, tiene una lesión orgánica en el corazón. Lo lamento mucho. Me llaman cualquier cosa, ¿eh? Gracias. Aurelia. Faustina. Mi amor. Mi mano está helada. No hable más. ¿Cómo siento que no esté vivo tu padre? Así me dedica una lápida en latín para mi tumba. Va a ser el único terreno que puedo poseer y quiero tenerlo cultivado. No se agite, papá, no se agite. ¿Dónde estaré mañana? Mi amor. Felipe, curioso, ¿no? Un hombre no creyente, seguidor de la teoría de evolución de Darwin, defensor de Florentino Ameghino frente a los creacionistas,
Y el último libro sobre los últimos días de su vida lee Filosofía de Spencer, otro positivista que en algún momento se pregunta ¿dónde estaré mañana? ¿No? Fíjate vos, los pacientes, cómo cuando la muerte da vueltas, el hombre se hace preguntas. Hacen preguntas, aparecen las preguntas. Aparecen ¿no? las preguntas. Bueno, de acuerdo a su última voluntad, su cuerpo fue envuelto con las banderas de Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile, trasladado a Buenos Aires y enterrado en la Recoleta, donde hoy descansan sus restos, ¿no? Bueno, pero la muerte es el final del libro. Así es, ¿no? Así es. Bien, a ver, te quiero ver, Carlos. Perfecto, perfecto. Listo, ¿eh? Gracias por toda la investigación, Felipe, Daniel. Así que, ¿vamos a actuar? Vamos. ¿Estamos listos? Vamos a grabar. Nacho, vamos a sentarse. Los diarios de Buenos Aires se unificaron en una sola edición bajo el nombre de La Prensa Argentina para rendirle homenaje. Pocos años antes de morir había escrito: nacido en la pobreza, criado en la lucha por la existencia más que mía de mi patria, endurecido a todas las fatigas, acometiendo todo lo que creí bueno y coronada la perseverancia con el éxito, he recorrido todo lo que hay de civilizado en la tierra y toda la escala de los honores humanos, en la modesta proporción de mi país y de mi tiempo. He sido favorecido con la estimación de muchos de los grandes hombres de la tierra. He escrito algo bueno entre mucho indiferente y sin fortuna que nunca codicié, porque era bagaje pesado para la incesante pugna. Espero una buena muerte corporal, pues la que me vendrá en política es la que yo esperé, y no decía mejor que dejar por herencia millones en mejores condiciones intelectuales, tranquilizado nuestro país, aseguradas las instituciones y surcado de vías férreas el territorio, como cubierto de vapores los ríos, para que todos participen del festín de la vida, del que yo solo gocé a hurtadillas.